por la oportunidad que tengo de poder conversar con ustedes de este tema tan importante como es la parte presupuestaria, porque considero que ese es una piedra, como decimos muchas veces en las construcciones, una piedra angular, una piedra importantísima en el proceso de la construcción de esa torre, de ese edificio financiero. Así es de que estoy muy agradecido en primer lugar con Dios, muy agradecido por la confianza de liderazgo de la iglesia en permitirme dirigirme a cada uno de ustedes y poder conversar un tema tan delicado pero tan importante para la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias, y también nos permite prepararnos para poderle ayudar a muchas personas que quizá están sufriendo por este tipo de situaciones. Así de que eso me permite tener hoy una alegría muy grande de poder compartir con ustedes. Aparte de eso, yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a cada uno de los que ha tomado la decisión de conectarte a esta conferencia o a esta conversación, porque no es obligación. Una de las situaciones que es desafiante en la iglesia es que todo es un voluntariado, pero si tú tomaste la decisión de conectarte a esta conversación, es sin duda alguna porque hay humildad en tu corazón y porque quieres escuchar. En reiteradas ocasiones le he dicho a muchos de mis amigos de que en la vida nosotros tenemos que caminar con una mente tipo paracaídas. Si un paracaídas no se abre, te estrellas, te matas. Y así mismo es la mente. Cuando nosotros no caminamos con una mentalidad abierta a escuchar, a tener la humildad que no solo lo que yo pienso es lo correcto, sino que poder escuchar a otras personas también es correcto. Y por eso es que yo te felicito. Te felicito por haberte conectado. Me encantó muchísimo el plan. Cuando Héctor Cruz me llamó y me conversó sobre el plan de este día, me gustó porque me dijo, Lenín, habla brevemente del tema, aunque eso a mí me cuesta muchísimo. Cuando me dan la guitarra no la quiero soltar. Pero me decía, yo quiero que quede un tiempo para que todos los hermanos, hermanas que estén conectados puedan hacer preguntas, puedan hacer interrogantes relacionados a lo que ellos están viviendo. Y eso me encantó muchísimo. Así es de que te pido que mientras yo estoy hablando, tú puedas ir pensando y estructurando algunas preguntas cuya respuesta no solamente puede ayudarte a ti, sino que también le puede ayudar a cada uno de nuestros hermanos. Yo estoy, como digo, muy satisfecho de poder conversar y quisiera, para poder dirigir de manera estructurada la conversación, quisiera compartir una presentación con ustedes. Permítanme compartirla. Ya la tengo por acá. Y en esta presentación, yo voy a tratar de manejar un tema más estructurado, pero también muy simple. Vamos a denominar a esta clase Diseñando nuestro futuro financiero. Cuando pensé en qué título darle, porque siempre vamos a hablar de tema financiero, pero en realidad yo creo que está muy atinado el título porque nosotros tenemos la facultad y también la capacidad de diseñar el futuro financiero que deseamos. Tú no puedes tomar decisiones sobre en qué seno familiar nacer, qué papá tener, qué mamá tener. Tú no puedes tomar esa decisión. Por lo tanto, tú no eres responsable del lugar de las personas con quien naciste o las condiciones en las que naciste. Pero sí tienes que tener presente hoy en esta reunión que sí eres responsable de tu futuro financiero. Si eres responsable de la forma como vas a morir en esa área financiera de tu vida. Entonces, no podemos llorar sobre la leche derramada, no podemos llorar sobre lo que ya ocurrió, pero sí tenemos que tomar decisiones hoy para lo que va a ocurrir después. Siempre nosotros en la vida somos fruto o somos la consecuencia de las decisiones que tomamos y las decisiones que dejamos de tomar.
Lo que hoy tú estás viviendo en cualquier campo, llámese espiritual, familiar o financiero, te garantizo que es el producto de las decisiones que dejaste de tomar en el pasado, pero también de las que tomaste. Por lo tanto, el futuro de tu vida en cualquiera de las áreas va a ser el resultado de las decisiones que tomes hoy. Y eso es muy importante que lo tengas presente. Iniciamos entonces a compartirte algo de la palabra diseño. Cuando nosotros pensamos en la palabra diseño, quizá lo que se nos viene a la mente es un dibujo de un traje, de un vestido o de una casa. Y generalmente lo asociamos con un plano, lo asociamos con una persona que está dibujando, que está diseñando un proyecto futuro. Y así es la vida financiera. La vida financiera requiere de un diseño. El problema muchas veces es que las personas ni siquiera se han puesto a pensar en cuál es ese diseño para ellos y sus familias. Y el primer llamado que quiero hacerte a ti en esta conversación es que tomes un tiempo para diseñar, para dibujar la área financiera de tu vida, porque eso es extremadamente importante. Es muy importante que tengamos presente esta escritura que está en Lucas 14:28. Después la vamos a retomar otra vez porque tiene una segunda parte que es impresionante. Pero la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 14, versículo 28 de la versión Dios habla hoy, dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? ¿De qué está hablando la Biblia acá? Aquí está hablando la Biblia de tomarnos un tiempo. La Biblia dice sentarnos. ¿Acaso no se sienta? La Biblia no nos llama a que accionemos desde el principio. La Biblia nos llama a que podamos dibujar, a que podamos diseñar, a que podamos tomarnos un tiempo tranquilos, sentados con un papel, con un lápiz, a dibujar, a diseñar la vida financiera que queremos tener. ¿Cuál es el primer problema que tienen las personas para hoy tener una situación financiera difícil? Es porque nunca se han sentado a dibujar, nunca se han sentado a diseñar, nunca se han sentado a calcular qué es lo que necesitan hacer para llegar a cierto lugar. Pero me llama la atención que la Biblia, antes de llamarte, antes de cuestionar si ya te sentaste, la Biblia dice, si alguno de ustedes quiere, oigan bien, si alguno de ustedes quiere, ¿quiere qué? Quiere construir una torre. Yo quiero, esta noche, tenemos 75 personas conectadas en esta reunión. Entonces yo quiero preguntarte, ¿realmente quieres? ¿Tú quieres tener solvencia financiera? ¿Tú quieres tener un estilo de vida en el que no te estés preocupando de qué vas a comer mañana, donde no estés preocupado si vas a tener dinero para poder llevar a tu hijo a algún médico para control, si vas a tener dinero para pagar tu colegiatura, si cuando estés ya a una edad avanzada, si vas a tener el dinero para poder comprar tus medicamentos y no tener que molestar a tus hijos para que te ayuden porque quizá tus hijos ya tienen sus propias obligaciones? Yo quiero preguntarte, ¿tú quieres? ¿Quieres construir esa torre financiera? Porque la Biblia es bien clara, si alguno de ustedes quiere. O sea, la misma Biblia asume que hay algunos que simple y sencillamente no van a querer. Y probablemente de las 77 o 78 personas que tenemos aquí conectadas hoy, a lo mejor pueden haber algunos que digan, no, yo no quiero. Yo me siento bien con este montón de problemas que tengo. Me encanta la bilirrubina cuando me llaman para cobrarme y no sé qué hacer. Esa me da una sensación de alegría. Bueno, puede ser, ¿verdad? La verdad yo lo veo bastante raro, pero no quiere decir que no pueda pasar. Yo espero que la mayoría, si no todos,
tengamos, que querramos construir una vida financiera que nos permita tranquilidad, que nos permita paz. Yo no te estoy hablando de que te conviertas en una persona multimillonario o archimillonario. Ojalá si puedes hacerlo, pero que por lo menos tengas esa tranquilidad de tener una vida con todo lo que necesitas para vivir y una vejez digna. De eso es lo que yo estoy hablando. Entonces, si tú eres parte de esas personas, ahora lo que vamos a hacer es sentarnos. ¿Acaso no se sienta primero? Y de eso se trata esta reunión. Sentarnos para ver cómo podemos hacer este proceso. Algunas personas podrían pensar, Lenín, es que yo ya estoy demasiado joven, yo estoy demasiado viejo, yo no tengo conocimiento. No, 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 no. Yo quiero pedirte hoy que botemos esas excusas y que vayamos al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20, para que tú mires este llamado tan poderoso a nosotros los cristianos. La Biblia acá nos hace un reproche al principio, porque ustedes tienen ¿qué? Tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a ese cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Y yo pongo en mayúscula y sobresalto la última frase de esa escritura, nada le sería imposible. Cuando nosotros leemos los grandes escritores sobre temas de desarrollo personal, encontramos que frecuentemente repiten la frase de que si tú lo puedes creer, también lo puedes crear. Me gustó una que leí hace poco que dice, si Dios te dio la capacidad de imaginarlo y soñarlo, es porque también te dio la capacidad para materializarlo o crearlo. Repito, si Dios te dio a ti la capacidad de imaginarlo, la capacidad de soñarlo, es porque también te dio la capacidad de materializarlo y crearlo. ¿Pero lo crees? ¿Qué es eso? Porque cuando la Biblia hace referencia a la fe, está haciendo una comparación con un nivel de fe extremadamente pequeño. Porque habla de que si por lo menos fuera del tamaño de un grano de mostaza, nada, absolutamente nada, no sería imposible. Entonces partamos de este punto para poder eliminar todas las excusas que hoy puedan venir a tu cabeza. Porque el que se excusa, se acusa. Hoy yo quiero pedirte que ignores todas esas excusas, que las botemos a la basura y que nos basemos en Mateo 17:20 y que puedas tener absoluta convicción de que tú no tienes nada imposible, porque tú estás con Dios y porque tú tienes fe por lo menos del tamaño de un grano de mostaza. Entonces, una vez que nosotros hemos aclarado que no podemos tener excusas en el resto de la reunión, yo quiero decirte que Dios siempre ha estado en control de este tema en nuestras vidas. Dios, mira, sabía que el área financiera iba a ser un área de lucha para nosotros los seres humanos. Dios lo sabía. Y por eso es que Dios, en su sabiduría, nos permite un libro maravilloso, un conjunto de libros, que es la Biblia, donde hay una cantidad importante de versículos donde se aborda este tema. Y mira la gran importancia que tiene este tema, que en la misma Biblia puedes encontrar 500 versículos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que hablan sobre la oración. Menos de 500 versículos que se refieren a la fe y 2.350 versículos que se refieren a las posesiones materiales. Es tan importante este tema en la vida de un ser humano, en una familia, que Dios le dio esa importancia. Y particularmente Jesús también le da una importancia muy grande a este tema. Cuando vemos nosotros en la Biblia, vemos que Jesús, por ejemplo,
de 16 de sus 38 parábolas tienen que ver con la forma de manejar el dinero y las posesiones materiales. 16 de sus 38 parábolas tienen relación directa o indirecta con el tema del manejo del dinero y con el tema de las posesiones materiales. La pregunta que te quiero hacer hoy yo a ti, ¿estás tú dándole la importancia que este tema debe tener en tu vida y en la de tu familia? ¿Estás realmente dándole importancia o lo has visto hasta hoy como algo no importante? Hoy estaba dando una pequeña conferencia a un grupo y hablábamos del éxito integral. Yo les decía que el éxito integral, a mi criterio, está formado por la parte espiritual, la parte familiar y la parte financiera y material. Y que las tres cosas son extremadamente importantes. No las podemos descuidar. Entonces, muchas veces nosotros estamos agobiados por los problemas financieros. Y desde ahí ya tenemos un problema que tenemos que empezar a resolver. ¿Por qué? Yo entiendo que este tema que estamos viviendo con esta crisis especial nos genera pánico, nos genera miedo, nos genera temores. Y no te sientas extraño ni extraña de tener esos temores porque somos seres humanos y eso es natural en nuestras vidas. Pero yo quiero decirte algo. Tenemos que pensar en esta escritura, 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, donde la Biblia dice, y claro está, que la religión es una fuente de gran riqueza, pero hay una condición para eso, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. A mí me gusta hablar de esta escritura porque muchos hombres y mujeres que son apasionados del desarrollo personal dicen que esta escritura es un llamado a la mediocridad. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa manera de pensar. Yo pienso que esta escritura es el principal punto de partida para empezar a ordenar nuestras finanzas, tener y lograr esa paz interior. Yo no puedo estar concentrado. Tú no vas a poder estar concentrado o concentrada y tener esa claridad mental para tomar decisiones acertadas en tus finanzas si no tienes esa paz interior. Y esa paz interior solo te la va a dar la felicidad de sentirte contenta o contento con lo que Dios te ha permitido tener hoy. Si hoy estás con vida, si hoy lo que tienes es una bicicleta, una cama, un colchón, una hamaca, cualquier cosa que tú tengas, primero que todo, tienes que estar feliz con lo que hoy tienes. Porque esa felicidad, esa tranquilidad con lo que hoy tienes es lo que te permite tener esa paz interior, que es un punto de partida clave para este proceso de poder ordenar nuestras finanzas personales. Ahora iniciemos el proceso, ¿ok? Antes de iniciar el proceso, vamos a ver entonces que ya hablamos de que tenemos que tener fe. Punto de partida. Y lo segundo que dijimos es que tenemos que estar feliz con lo que hoy tenemos. Son dos puntos vitales antes de iniciar este trabajo de ordenamiento de nuestras finanzas. Ahora iniciemos el proceso. Lo primero que tenemos que hacer, y que después al final lo voy a resumir, es que tenemos que definir, tenemos que dibujar, tenemos que visualizar lo que queremos lograr y tenemos que establecer tiempos. Entonces, esta fotografía que les pongo allí es el plano de la planta arquitectónica del famoso edificio Burj Khalifa, un edificio que está en este momento calificado como el edificio más alto del mundo. Es un edificio que su altura es de 822 metros. O sea, estás hablando que es casi 1 kilómetro de alto. Es el edificio más alto del mundo. Imagínate que tiene 58 ascensores ese edificio. 58 ascensores. Y ya después te voy a hablar un poco de los precios o costos. Entonces, cuando estos empresarios, o cuando este arquitecto estadounidense, apellido Smith, empezaron a pensar, a visualizar, a soñar con la torre más alta del mundo, empezaron entonces a hacer los primeros dibujos. Pero estos dibujos no los hicieron corriendo ni los hicieron en acción. Estos dibujos se sentaron en algún lugar, en una mesa,
cogieron papel, cogieron lápiz y empezaron a hacer sus primeros trazos. Yo te quiero preguntar, ¿qué calidad de torre financiera, qué tamaño de torre financiera es la que tú quieres diseñar para tu vida? Esta es la más alta del mundo. La que tú quieres diseñar para ti y tu familia, ¿de cuántos niveles es? ¿Cuán alta es? ¿Cómo la visualizas? Esa torre financiera. Porque el primer punto es sentarnos a dibujar esa torre. El siguiente punto muy importante es que le demos color a ese dibujo. No solamente decir yo quiero lograr esto, dale forma, ponle marca. Si tú estás deseando una casa, dime cuántas habitaciones, dime cuántos baños, cómo quieres que sea la cocina, qué color quieres las paredes, los muebles, quieres que sean color negro, color blanco, color beige, color vino, ¿cómo? Ponle color a tu diseño. Que Lenín, yo también deseo tener una camioneta para salir con mi familia, pero dime, ponle color, está bien que quieras una camioneta. Cuando me dices que quieres una camioneta, para mí me estás dando este dibujo, pero también hay que entrar a la segunda parte, ponle color, dime qué marca quieres, de cuántos asientos quieres, qué color te gustaría que fuera, porque esta parte es importantísima en el proceso, es muy importante. Luego, dibujemos. Hagamos los planos. Esos son los planos de la Torre Califa. Y empezaron estos arquitectos y estos empresarios a diseñar esta torre, a dibujar esta torre. Este dibujo no lo hicieron en un ratito. Tú no puedes dibujar tus finanzas personales en un ratito. No te puedes sentar 15 minutos y ya quedaron dibujadas. Tú tienes que tomar tiempo. Mira, los que me conocen a mí saben que todos los años, desde hace como 20 años y un poquito más, yo creo, todos los años, entre octubre y noviembre, yo dibujo mi siguiente año y eso yo le llamo proyecto de vida. Y durante el año lo vuelvo a dibujar muchas veces y hago lo que yo llamo proyecto de vida. Y eso es lo que a mí me ha permitido ir avanzando en muchas cosas. Por eso es que yo te digo con absoluta contundencia, tienes que sentarte a dibujar esa vida financiera que quieres lograr. Una vez que hemos dibujado, ya sabemos que quiero una casa de estas habitaciones, que quiero vivir en tal lugar, que quiero que mis hijos estudien en tal escuela, que quiero un carro de esta naturaleza, que quiero ayudar a la iglesia de esta manera, que quiero ayudar a mi pariente. Ya dibujé la torre financiera con detalles, ya le puse color. Ahora vamos a la parte numérica. Hay que ponerle números a ese dibujo. Hay que ponerle números a ese dibujo. Cuando los arquitectos del edificio Califa, que está en Dubái, es el edificio más alto del mundo y el más lujoso del mundo, cuando ellos le pusieron números a ese presupuesto, cada uno de los renglones de lo que querían hacer llegó a sumar 700 millones de dólares. Estoy hablando de que eso fue allá en el año 2003. 2003. Se tardaron 3 años en hacer todos los diseños y en aquel momento el presupuesto sumó 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú estás haciendo presupuesto? Porque cuando nosotros hacemos presupuesto es cuando ya le damos forma a esa torre. Ya realmente empezamos a ver con qué tipo de material voy a poder construir esa torre. Hoy la idea es que podamos hablar de presupuesto, pero yo quiero decirte algo. No esperes una clase ahí compleja de matemática y que yo traje mi calculadora financiera porque Lenín va a dar una clase de presupuesto. No, señor. Esto es más sencillo de lo que la gente cree. Esto es extremadamente simple. Pero antes de empezarte a explicar el tema del presupuesto, quiero que tomes nota de que hay 4 culturas presupuestarias. Y tú decidirás con cuál cultura te quisieras quedar y yo te voy a compartir con cuál cultura vivo yo. La primera cultura presupuestaria que hay en la vida de los seres humanos es nunca hacer presupuesto. No se sientan. Es más, se estima que más del 80% de las personas en el mundo nunca se han sentado a dibujar su presupuesto,
a definir su presupuesto para el año siguiente que van a vivir. Entonces, esa es una cultura. La cultura de jamás sentarnos a escribir, a diseñar un presupuesto. La siguiente cultura es la cultura de las personas que sí se sientan, allí en noviembre, en diciembre, algunos en enero, se sientan y dibujan el presupuesto. Los que son casados, amor, venga, siéntese, vamos a hablar del presupuesto. Y empiezan a escribir bellos presupuestos. Números, le ponen color, le ponen letras bonitas, papel bonito, pero al final ese presupuesto lo llevan a una gaveta, lo archivan por ahí y nunca más lo vuelven a ver. Eso es una cultura también de las personas que hacen presupuesto para decoración, para cumplir o para ocuparse un ratito. Y eso es una cultura. Entonces llamemos a eso la segunda cultura presupuestaria. Existe una tercera cultura presupuestaria y es las personas que en efecto se sientan, hacen el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gasto, hacen los ajustes para dejarlo bien hecho y al final de cierto periodo, que puede ser de una semana, de 15 días, de 30 días, de 2 meses, de 3 meses, cada 6 meses o al final del año, definen un periodo y analizan cómo está lo que realmente ingresaron y gastaron con lo que habían dibujado en el presupuesto. Y establecen las comparaciones y es interesante porque cuando establecen esas comparaciones se llevan tremendas alegrías de renglones en los cuales lo cumplieron o lo superaron, pero también se llevan tremendos sustos de renglones en los cuales se alejaron totalmente de lo que habían definido y empiezan a encontrar excusas. No, es que lo que pasó es que no contábamos con esto. Lo que pasó es que no sabíamos que iba a ocurrir eso. Empiezan las excusas. Esa tercera cultura es la que más predomina en las personas que hacen presupuesto. Recuerda que más del 80% de las personas nunca se han sentado. Quiere decir que entre 20 y menos por ciento de las personas en el mundo sí se han sentado. De ese 20% que sí se han sentado para hacer un presupuesto, resulta que predomina la cultura número 3, que es que hacen el presupuesto y lo revisan al final de cada periodo. ¿Eso es bueno o es malo? Es muy bueno, porque te permite hacer ajustes. Te sugiero que si tú estás en esa parte cultural, te logres acortar el periodo, que en vez de hacerlo cada 3 meses o al final del año, por lo menos lo puedas hacer al final de cada mes. Entonces, compara lo que hubo de gasto real con lo que hubo de dibujo realizado. Pero la mejor cultura es la cultura número 4. Y la cultura número 4 es que tú dibujas el presupuesto y antes de gastar, vas al presupuesto y revisas si tienes espacio para hacer ese nuevo gasto. Y en la medida que lo vas haciendo, lo vas anotando para ir disminuyendo el renglón dibujado. De manera que en algún momento te vas a dar cuenta que vas a gastar, por ejemplo, si estamos hablando en lempiras, vas a gastar 300 lempiras en lo que piensas hacer y cuando vas al renglón presupuestario, solo hay 100 lempiras disponibles y tienes que tomar una decisión. O disminuyes la pretensión de compra o la postergas para el siguiente mes que haya presupuesto. Las personas que trabajamos así, y digo trabajamos porque ese es el estilo que yo manejo, estas personas siempre logramos cumplir con nuestro presupuesto y logramos cumplir con nuestras metas. Y por eso, adoptar el cuarto nivel de cultura presupuestaria es la meta que cada uno de los que estamos conectados acá debemos tener. Ahora, hablemos un poco de la parte técnica. La parte técnica es extremadamente simple. No necesita doctorados, no necesita licenciatura, no necesita maestrías, no necesita ser contador. Lo único que necesita es que puedas leer y escribir y que tengas una calculadora de esas que yo llamo pulperas ahí, que sume y reste, porque es lo único que necesitas. Pero sí necesitas algo más y es absoluta objetividad. Sentarte
y empezar a describir uno a uno los gastos por quincena. Y en esto, el secreto del éxito de esta construcción es que pueda ser extremadamente específico, que no se te pueda quedar ningún renglón por fuera y que pueda desmenuzarlo, que pueda ser lo más detallado posible. Ahí te pongo un ejemplo de una parte de mi presupuesto de gasto donde yo hablo, por ejemplo, de la ofrenda a la iglesia, ofrenda a ídolos meditados, ofrenda especial a la iglesia, la deducción del seguro social, la deducción del RAP, la deducción por impuestos sobre renta, la deducción de ahorro en cooperativa, alimentación en el trabajo, alquiler o préstamo por casa, energía eléctrica, agua potable, agua purificada, teléfono fijo, celular, cable, pago por servicio de internet, pago de escuela, colegio, universidad, transporte, combustible, mantenimiento de vehículo, empleada doméstica, préstamo por vehículo, electrodomésticos y muebles al crédito, otros préstamos, otras deudas menores, impuestos municipales. Pongo todo. Cada quien tendrá sus propios renglones. Esto yo solo lo puse como una idea de lo que pueden hacer. Algunos de estos renglones yo los tengo en mi presupuesto, otros los consideré porque son genéricos, cualquiera de ustedes lo puede tener. Pero aquí el secreto no es Lenín, ¿son 26 o eran 25 cuando diste la clase? No, pueden ser 28, pueden ser 30, pueden ser 40. Aquí no hay reglas. La única regla es que tienes que ser lo más específico posible. Por ejemplo, si tú en la vida real todos los domingos te gusta beberte una Coca-Cola litro o medio Coca-Cola litro, ponlo ahí como renglón para poder también cuantificarlo. Pero aquí el truco, el secreto es que podamos ser bien específicos y que podamos fragmentarlo en la manera en que se ejecuta. Puede ser que sea que se ejecute quincenal o que se ejecute mensual. Entonces, este es el secreto de esta porción. No requiere tanta inteligencia financiera para hacer esto. ¿Ok? Una vez que tú ya has definido esto, entonces, como ya lo hemos dicho en otras clases, empecemos a trabajar. De todos esos gastos que ya definiste, la primera pregunta que te puedes hacer, ¿cuáles de estos se pueden reducir? ¿Cuáles se pueden reducir? Y ahí necesitas ser honesto, honesta. ¿Cuáles de esos gastos se pueden reducir? La siguiente pregunta que te puedes hacer es, ¿cuáles no son reducibles? Que era la primera, lo cambié aquí. ¿Cuáles no son reducibles? O sea que definitivamente el precio de la escuela es ese. No puedes ir a decirle, mire, yo no tengo presupuesto, en vez de 2,000 empiras solo voy a pagar 1,500. No, no puedes. Hay algunos que son gastos fijos, que son gastos que tú no defines, que ya están definidos. Esos no son reducibles, pero sí hay muchos que son reducibles. ¿Cuáles de esos gastos son eliminables? Porque te garantizo que vas a encontrar algunos de esos gastos que si los eliminas, nadie va a morir en casa, ni tú te vas a morir. Entonces, tienes que tener fuerza para poder decidir, este gasto es eliminable. Entonces, una vez que tú has decidido cuáles de esos gastos vas a eliminar, es muy importante que empieces a ver los ingresos que tienes. Y aquí te vas a encontrar con una sorpresa. La mayoría de las personas en la vida son monofuente de ingreso. ¿Qué quiere decir monofuente de ingreso? Solo viven de una fuente de ingreso. Y eso es peligro para cualquier persona. Nosotros tenemos que comprender que si nosotros queremos tener mejoras en nuestras finanzas personales, tenemos que construir distintas fuentes de ingreso. Cuando yo asesoro a pequeños empresarios, mi primer consejo es que en la primera fase de metas y objetivos tenemos que ponernos lograr 5 fuentes distintas de ingreso. La primera meta en esa primera fase. ¿No es fácil? Por supuesto que no lo es. Mi primer consejo en este punto es nunca desestimes aquellas fuentes de ingreso donde te vas a ganar 1 centavo de empira. Porque todo lo que sea mayor a 0 suma y todo lo que suma hay que incorporarlo siempre y cuando se derive de una fuente legítima, de una fuente moral de generación de ingresos. Personas, por ejemplo, mi vida tonal, ¿cómo ha sido en el pasado? Cuando yo estaba, muchos de ustedes me conocen desde que llegué a la iglesia, daba clases en la universidad de noche, daba cursos de riesgo crediticio sábados y domingos a cooperativas, vendía vehículos usados. En el banco había una empresa que me regalaba pan y ese pan siempre lo tenía en una gaveta y a la hora del café
varios compañeros llegaban, vendeme una semita, y se las vendía. Vendía cualquier cosa. Tenía distintas fuentes de ingreso a mi estilo, a mi nivel en aquel entonces. Entonces, tú no puedes estar viviendo solo de un salario. Tú tienes que empezar a generar distintas fuentes de ingreso. Si el domingo puedes ir a ayudarle después de la iglesia a alguien a arreglar el jardín y te van a dar 50, 100 lempiras, eso suma. Si puedes ir a dar una clase, si tienes la capacidad para hacerlo, eso suma. Si puedes vender baleadas ahí en la esquina de tu casa, eso suma. Si puedes vender algo, alguna joyería, algún ingreso que puedas tener adicional, todo eso suma. El punto aquí es que es importantísimo que estemos conscientes que no podemos seguir siendo monofuente de ingreso. Tenemos que empezar a meterle cabeza a la generación de distintas fuentes de ingreso, a generar ingresos por distintas vías. Pero aún así es muy probable que el ejercicio te siga dando en rojo, déficit. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Tenemos que regresar, una vez que hemos hecho este trabajo de definir los que no son reducibles en gastos, los que son reducibles y los que son eliminables, vuelves a tirar la suma de gastos y lo comparas con los ingresos y es muy probable que todavía estés en rojo. Lenín, ¿qué debo hacer? Lo primero que debes hacer es regresar al ejercicio y volver a repasar y ser más estricto. Lenín, ya lo hice por segunda vez y sigo saliendo en rojo. ¿Qué debo hacer? Debes regresar al ejercicio y seguir siendo más estricto con las decisiones. Lenín, ya lo hice la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la 10ª vez y sigo en rojo. Ah, muy bien. ¿Qué te quiero decir con esto? No lo hagas, no repases una sola vez los gastos. Hazlo 2, hazlo 3, hazlo 4, hazlo 5, hasta que estés seguro que lo tienes exactamente bien afinado. Quiero decirte algo muy importante para ti, para tu familia, para los hermanos a los que puedas discipular, para los amigos con los que puedas estudiar la Biblia, para los parientes con los que puedas conversar. Si tú quieres tener éxito financiero en tu vida, debes tener presente que el secreto no es cuánto ganas. El secreto está en cuánto estás gastando. ¿Cuánto de lo que ganas estás reteniendo como ahorro? El ser humano no tiene fin. Lenín, es que yo gano muy poco. Yo te entiendo. Pero sabes, si no desarrollas disciplina, si no desarrollas dominio propio, aunque te dupliquen el salario, el ser humano solo necesita 90 días para encontrarle uso a ese salario. Y pronto estarás nuevamente que no puedes. ¿Por qué? Porque el tema es desarrollar dominio propio, desarrollar disciplina para poder mantener control de los gastos. ¿Por qué Lenín Palencia, en este proceso de explicación que estoy haciendo, primero abordó los gastos y hasta el final habló de los ingresos? Porque lo más importante es saber gastar. Y allí es donde muchas personas cometen gravísimos errores, porque no tienen disciplina en el gasto y no se dan cuenta que de centavo en centavo están destruyendo sus finanzas en sus casas. Ay, si solo es un refresco, ¿qué cuesta eso? Solo cuesta 20, solo cuesta 30 lempiras, eso no es nada. 30 lempiras todos los días te va a sumar plata. Y allí es donde tenemos que tener disciplina en el gasto. Recuerda, el secreto no es cuánto ganas, aunque le vamos a dar importancia. El secreto es cuánto estás gastando. Y si tú no te sientas a escribir, a detallar, a repasar, a definir qué es reducible, qué es eliminable, a volver hasta que lo tengas bien afinado, es imposible que tú puedas tener mejoras en tus finanzas personales. Tienes que hacer ese trabajo. Y una vez que has hecho bien ese trabajo, pensemos entonces en la estrategia de ingresos. Yo te garantizo que si tú y tu familia se sientan a pensar, van a encontrar alguna forma de generar ingresos. Van a encontrar alguna forma adicional de generarse ingresos. Porque es importante que si hoy tienes una fuente, ya empieces a pensar en la segunda. Y si tú ya tienes la segunda, ya estés pensando en la tercera para que en esta primera fase de éxito empresarial, de construcción de esta torre,
podamos llegar a tener 5 fuentes distintas de ingreso. Si en tu patio, si tienes la oportunidad de ya tener una casa, y si en tu patio puedes construir un pequeño apartamento y ese apartamento lo puedes rentar, ya te puedes generar una fuente de ingreso. Yo tengo personas en mi familia, mi hija, mi suegra, que dentro de el lugar donde viven, arrendan una habitación a alguien de confianza. Y esa habitación ya les genera ingresos, ya es una fuente de ingreso. Entonces es importante ir sumando fuentes de ingreso para poder encontrar opciones de solución a este tema financiero. Aquí viene una parte muy importante. Recuerden que va a haber un tiempo de preguntas y respuestas, pero hay una parte muy importante, la disciplina. Tenemos que tener disciplina en la ejecución presupuestaria. Y yo siempre le digo a las personas que el presupuesto puede tener cualquier cantidad de imperfecciones, pero la ejecución debe ser perfecta. Entonces, hablemos del edificio de Burj Khalifa. Burj Khalifa se diseñó y se presupuestó 700 millones de dólares. Inició el proceso. Y ustedes lo que ven ahí en la pantalla es, en la primera fotografía, es la excavación para poder hacer los cimientos. Eran cantidades de profundidad en esa excavación. Y luego, en la fotografía del lado derecho, pueden ver ya cómo se ve la primera fase de la cimentación. El edificio comenzó. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve decidir y pensar si al final no vamos a actuar? La única forma de tener resultados no es solamente soñando y decidiendo, es accionando. Entonces, accionar significa ejecución. Tenemos que empezar a ejecutar esa disciplina, ese gasto que dijimos, y tenemos que hacerlo con absoluta disciplina. Después, ese edificio fue tomando forma. Pero miren las cosas que pasaron con este edificio y que también pasa en la mayoría de la vida financiera de las personas. Miren, en este edificio, recuerden que el objetivo de los empresarios que lo diseñaron y el arquitecto que lo diseñó era que fuera el edificio más alto del mundo. Estando en construcción, resultó que en Asia estaban construyendo un edificio que en el diseño tenía unos metros más que este. Entonces, ¿qué ocurría? Violaba el objetivo que se habían puesto y empezaron entonces a rediseñar. En medio de la construcción, en medio del proceso, empezaron a hacerlo más alto y a cambiar el diseño en medio de la construcción. Mira, cuando esas cosas pasan, te estás metiendo en graves problemas. Y es por eso que muchas personas me dicen, Lenín, ¿qué es mejor? ¿Comprar una casa o hacerla uno? Mira, ¿quieres que te dé la respuesta? La verdad que lo mejor es hacerla uno, pero ni se te ocurra, porque si no tienes dominio propio, ¿sabes qué va a ocurrir? Empiezas a hacer un plano, un diseño y le dices al arquitecto que te lo hizo, perfecto, aprobado. Y cuando empieza la construcción llegas, no me gusta esta pared, ay, este baño está muy pequeño, lo pueden hacer más grande y empiezas a hacer cambios en el camino. Cuando las personas hacen ese tipo de cambios, se meten en graves problemas en sus finanzas. Habías pensado comprarte un vehículo pequeño, pero fuiste al autolote y viste una camioneta preciosa. No, esa camioneta no voy a comprar. Ya complicaste totalmente tu proyecto financiero, tu torre financiera. ¿Por qué? Porque estás siendo imperfecto en la ejecución. Recuerda que el plan puede ser imperfecto, pero la ejecución tiene que ser perfecta. Perfecta. ¿Qué pasó con el edificio Khalifa? Los bancos se sintieron aterrados de ver que ya el presupuesto no era de 700 millones de dólares. El presupuesto pasó a ser de 850 millones de dólares. Entonces, vea lo que va a ocurrir. Lucas 14, versículo 29 al 30. Dice la Biblia, de otra manera, si pones los cimientos y después no puedes terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. ¿Por qué? Una de las razones de no poder terminar es porque te pusiste a hacer algo sin dibujarlo, sin hacer un plan. ¿Por qué muchas personas están hoy en problemas financieros? Porque nunca se sentaron a dibujar sus finanzas.
Pero otros, aún habiendo dibujado sus finanzas, están en problemas financieros porque simple y sencillamente no fueron disciplinados en la ejecución de ese presupuesto. Y como se llenaron de indisciplina en la ejecución de ese presupuesto, no pudieron terminar, entraron en problemas financieros. Y por ello, muchos empezaron a burlar de él y dijeron, todo lo que empieza, nunca lo termina. ¿Qué pasó con el edificio Califa? El edificio Califa, en sus modificaciones, subió a $1,000 millones el presupuesto. Los bancos paralizaron el proyecto y dijeron, esto no puede continuar. Y el edificio Califa, por más de un año, se constituyó en una mole de cemento, en un elefante de cemento muerto, y estuvo ahí abandonado. El presidente de Dubái, preocupado por lo que representaba, por la imagen, inmediatamente se reunió con todos los gobiernos de los otros Emiratos Árabes y entre los 5 gobiernos que forman los Emiratos tomaron la decisión de que sea el edificio Califa el ícono de los Emiratos Árabes y apoyar a estos empresarios en ese proceso de construcción. Y el proceso de construcción de $700 millones concluyó el edificio en $1,500 millones. Esta historia que ocurre con el edificio Califa ocurre con la vida de la mayoría de las personas que tienen hoy problemas financieros, porque no tienen disciplina. Fueron al centro comercial porque se iban a ver con alguien para estudiar la Biblia o para beberse un café y terminan con un montón de bolsas llenas de zapatos, vestidos, lociones, que ni por ser que iban a comprar. Y entonces, ¿dónde está el presupuesto? No es que yo no tengo presupuesto. Ah, bueno, grave problema. No, yo sí tengo presupuesto, pero no me acuerdo dónde lo puse. Grave problema también. Entonces, la idea aquí es que nosotros tengamos disciplina para poder tener éxito en nuestras finanzas. Al final del proceso, pues toca disfrutar el resultado. Ese es el edificio Califa. Déjame decirte que el año pasado tuve la oportunidad de viajar a este país y estar allí al lado, abajo de esas paredes, y es algo impresionante el volumen. Es una cosa que uno dice, ¿cómo es posible que el ser humano tenga la capacidad, cómo Dios dotó a los seres humanos de la capacidad de diseñar, construir, ejecutar obras tan monumentales? ¿Sabes cómo? La Biblia lo dice claramente. Nada le sería imposible. ¿Y con quién está hablando la Biblia ahí? Está hablando con nosotros, los seres humanos. Todo lo que tú te puedas imaginar, lo puedes crear. Pero ese proceso entre imaginar y crear necesita un puente. Y ese puente es una que se llama acción con disciplina. Si no hay acción con disciplina, esa imaginación se va a convertir en ilusión. No se va a convertir en un proceso de realidad. La Biblia, hay que tener cuidado con este proceso porque la Biblia dice, en cambio, los que quieren hacerse ricos caen en tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Que la imaginación nunca te vaya a llevar, te vaya a inducir a hacer cosas ilegales, a hacer cosas que están fuera de la moralidad, de la honestidad y de la voluntad de Dios. Terminamos con 5 pasos claves que hemos mencionado en el proceso. Primero que todo, que ya lo mencionamos, es que puedas definir con precisión tus sueños en este campo financiero, que te sientes a dibujar esa torre. No se trata de decir que quieres mejorar, hay que poner detalle. El segundo paso es que tú puedas definir fecha a cada uno de esos sueños. ¿Para cuándo quieres lograr esas cosas? Quiero decirte algo aquí. No existen sueños irrealistas. Lo que existen son plazos irrealistas. Hay personas que quieren resolver todos sus problemas financieros en este mes de octubre. Por favor, ¿cuántos años te has tardado en destruir tu patria, construirla o reconstruirla
en tan solo 30 días. Y el tercer punto es que puedas definir tus porqués. ¿Por qué quieres tener orden financiero? ¿Porque quieres darle un mejor estilo de vida a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa? ¿Por qué? Porque si esas porqués son poderosos, van a constituir un ancla muy grande para pelear, para luchar por esos sueños y hacerlo realidad. Punto número 4, es muy importante que tengas un plan y que definas ese presupuesto. Y el punto número 5 es el que más me fascina de esta clase. Orar de día y de noche por esos sueños definidos. Pero hay que desafiar la fe. Hay que desafiar la fe. Hay que ponernos sueños que sean agresivos. Y hay que orar a Dios agradeciéndole con la seguridad de que las cosas ya ocurrieron. Lenín, ¿y de dónde sacas eso? Mira qué impresionante esta escritura en Marcos 11, 23, 25. Yo les aseguro que si alguien dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Ahora escuchen bien el versículo 24. Por eso les digo que todo, no dice algunas cosas, todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido. A veces nosotros oramos para el futuro. Aquí la Biblia no dice eso. Aquí la Biblia dice, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. La Biblia no está diciendo, crean que les va a llegar. No, la Biblia dice, crean que ya lo consiguieron, que ya ocurrió y lo conseguirán. Hermanos y hermanas, yo les pido, tengan cuidado con la Navidad. La Navidad es traicionera. Ya viene Navidad y aunque estamos en un periodo especial económico, van a ver cualquier cantidad de publicidad que te va a inducir al gasto. No te dejes seducir por toda esa publicidad que vas a estar viendo en Navidad, porque te va a llevar a una triste Navidad y la feliz Navidad no va a existir. Entonces, ten mucho cuidado de que no te vaya a ocurrir eso. Consejos finales, pide consejo. Siempre el sueño de comprar una casa requiere de un plan. Cuida y arregla tu récord crediticio, ordena tu nivel de deudas. Saber gastar, ya te conté, es muy importante. Cuida los centavos, los billetes se cuidan solos. Huye de esas propuestas de negocios inciertos donde te vas a hacer multimillonario en un mes. Tienes que ser sumamente estricto en disminuir gastos. Aprende a decir no a esos gastos que tú no tienes presupuestado. Tienes que tener el carácter de decir no. En las compras, acuérdate que somos latinos. Pide rebaja, no tengas pena de pedir rebaja. No tengas pena de ofrecer $1 por algo que te están diciendo que cuesta $1.000.000. No comentes tus problemas financieros con cualquier persona. Asegúrate de comentarlos con quienes tienen resultados, con quienes tienen ejemplo en esa área. Porque si tú andas comentando tus problemas financieros con cualquiera, eso, lejos de ayudarte, te puede afectar muchísimo. Invierte tu tiempo antes de invertir tu dinero. Siempre tienes que llevar al supermercado una lista para que no termines comprando cosas que no necesitas. Trata de no hacer compras al crédito, son extremadamente caras al final. Si no hay alternativa, pues ni modo, pero te digo, evítalo, evita las compras al crédito. Mantén siempre una cuenta bancaria en forma conjunta con tu cónyuge. Eso les va a ayudar a manejar mejor sus finanzas. Huye de la shopping manía, huye de esa fiebre de comprar y comprar y comprar. Haz ahorros. ¿Cuánto debo ahorrar, Lenín? Mínimo el 10% de tus ingresos debes ahorrarlos. Evita al máximo comer fuera de casa. Olvídate de esos bonos especiales que te dan en el trabajo. Si ya los tienes comprometidos, trata de hacer un plan para que dentro de unos años estén libres y sean parte de tu ahorro. Siempre evita andar dinero en la cartera. Billete en billetera es gasto seguro. Date premio cuando estés logrando los resultados. Y si tú crees que puedes hacer estos cambios, estás en lo cierto. Pero si tú crees que no vas a poder hacer estos cambios, también estás en lo cierto. ¿Por qué? Porque la decisión es tuya. Solo te recuerdo que en Mateo 17:20, les aseguro, dice la Biblia, que si tuvieran fe, nada les sería imposible. Y si tú crees que para ti es imposible, pues aparte que estás en lo cierto, también te puedo decir que te falta crecer en fe. Hermanos, muchísimas gracias. Qué pena que hemos tomado bastante tiempo, pero tengo entendido que la idea es que podamos hacer un plan de preguntas y respuestas para yo poder dar ideas a lo que ustedes quieran preguntar. Así de que estoy aquí abierto para las preguntas
cuestionamientos que ustedes tengan. Muy buenas noches a todos. Es un placer saludarles. Un fuerte abrazo. Lenín, nuestro hermano Lenín Palencia, muchísimas gracias. Antes de mostrarte un detallito digital, quiero decir que me inspira mucho todo lo que has compartido. Veo reflejado algo que aparece en la Biblia, que dice 1 Corintios 14:12. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Te veo como ese hermano que siempre busca edificar la iglesia de Dios. Y me ha inspirado mucho lo que has compartido. Creo que ha sido muy provechoso compartir tus vivencias y verte como ese hombre de fe que quiere amar a Dios. Y queremos mostrarte y entregarte un diploma en nombre de la iglesia a nivel de Honduras, por Honduras, 3 de octubre del 2020, a Lenín Palencia, por la enseñanza impartida en nuestra conferencia Diseñando nuestro futuro financiero. Es un pequeño detalle, pero de todo corazón, Lenín, muchísimas gracias y valoramos tenerte como ese hijo de Dios que pone sus dones al servicio de la iglesia. Muchas gracias. Pasamos con nuestro hermano Omar Zamboni para coordinar las preguntas. Gracias por ese detalle. Tomé 2 fotografías. La verdad que a mí me impresiona, solo en la iglesia lo han hecho, ya lo hicieron los universitarios o jóvenes en un congreso que tuvimos de solteros y hicieron un diploma también de esta forma. Esta es la segunda vez que lo recibo y vea la creatividad. Ahora estamos en el mundo cibernético y todos los premios son cibernéticos. Muchísimas gracias. Eso. Bien, estoy abierto a las preguntas. Si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto podemos conversar sobre ellas. Ok, Lenín, gracias, Lenín, de nuevo. También, hermanos, si tienes alguna pregunta, Ariana está aquí en la conferencia y Daniel Cerrato, puedes enviárselas a ellos ahí en forma privada, pero ya tenemos algunas, Lenín, entonces van a aparecer en pantalla una por una y la primera es: ¿qué deben hacer aquellas personas que reciben sus prestaciones y tienen deudas? ¿Lo invierten en iniciar un negocio o pagan sus deudas? Muy buena pregunta. Tener la bendición de recibir prestaciones es tener una inyección presupuestaria muy importante, pero esa bendición se puede convertir también en un problema. Entonces, cuando tú tienes una bendición de esa naturaleza, tú puedes tomar cualquiera de esas decisiones que acabas de mencionar ahí, pagar deudas o iniciar un negocio. Entonces vamos a hablar de que lo que yo haría es iniciar un negocio, pero eso de repente no va a calzar con todo el mundo. Porque si tú no tienes experiencia en el mundo de los negocios, la probabilidad de que pierdas el dinero es bien alta, es bien alta. Y si vas a tomar la decisión de iniciar un negocio, asegúrate de que ese negocio tenga 1, 2 o 3 de estas características que voy a mencionar. ¿Es algo en lo que tú has estudiado formalmente y por ende conoces ese negocio? 2, ¿es algo en lo que tú has trabajado siempre y por ende tienes experiencia en ese giro? O 3, es algo que es un hobby para ti que te entretiene y puedes trabajar 26 horas de las 24 que tiene el día y no lo sientes. Cualquier cosa que se aleje de estas 3 características incrementa la probabilidad de fracaso. Y si tú no tienes experiencia en el mundo de los negocios, nunca has vendido algo, nunca has tenido un negocio, la probabilidad de que te vaya mal es muy alta y tenemos que cuidar de que no se materialice ese riesgo. En este sentido, yo tengo 2 recomendaciones. Dependiendo del perfil de la persona, dependiendo del perfil que tiene la persona, si tiene o no tiene experiencia, si lo que ha pensado entrar en negocio cumple 1, 2 o 3 de estos requisitos que acabo de mencionar, entonces mi consejo es que clasifique las deudas que dice tener de la más cara en tasa de interés a la menos cara en tasa de interés. Y una parte lo destine a hacerle un pago a la más cara
para poder disminuir el costo financiero, pero no la totalidad de la prestación. Una parte de esas prestaciones, por pequeño que sea el monto, guárdalo como ahorro y la otra parte inviértelo en el negocio, pero con esas características. Si tú vas a hacer un negocio, puedes llegar a tener muchísimo éxito. En mi Facebook, yo tengo 7 píldoras de emprendimiento para aquellas personas que vienen iniciando en el mundo de los negocios, para que tengan los cuidados que les permitan no fracasar y tener mucho éxito. Pero aún así, nunca inviertas el 100% de tus prestaciones en pagar las deudas, porque tener cierto ahorro te da algo que es importantísimo para tener éxito. Te permite armonía y paz mental, y eso es algo que puedes hacer. Así de que el caso particular al que se refiere a la persona que hizo la pregunta, lo puede abordar directamente conmigo para yo tal vez ver cuáles son las características o su perfil y poder juntos decidir si es una buena idea iniciar un negocio. Pero si cumples 1, 2 o 3 de esas características, lo puedes hacer. Si no tienes experiencia en el mundo de los negocios, no lo inviertas todo. Invierte una parte para empezar a probar. ¿Ok? Excelente, Lenín. Muchas gracias y gracias también a los hermanos que están enviando sus preguntas. Lenín, aparece esta pregunta: ¿cuál debería ser la aspiración en las finanzas? ¿No tener deudas o buscar tener más? Me imagino que buscar tener más Deudas, a eso ingresos se refiere. o deudas. Sí, felicito a la persona que hizo la pregunta porque la respuesta va a ayudar a todos. Existen en el mundo de las deudas los que son alérgicos a las deudas, los que no les gustan las deudas, tienen menos probabilidad de tener éxito financiero. Repito, a los que no les gustan las deudas tienen menos probabilidad de tener éxito financiero. El punto es saber identificar que existen deudas buenas y deudas malas. Lo que no debes tener, y si ya lo tienes, tienes que hacer todo lo posible y hasta lo imposible por llevarlas a cero, son deudas malas. ¿Y cuáles son las deudas malas? Son todas aquellas que has adquirido para comprar algo o consumir un servicio que no te genera ingresos. Ejemplo, si tú te endeudaste para comprar un televisor plasma, esa es una deuda mala. Si tú te endeudaste para comprar un refrigerador, una cama, un juego de sala, un juego de comedor, un equipo de sonido, esa es deuda mala. Inclusive, déjame decirte con absoluta contundencia, la casa de habitación forma parte de las deudas malas. El vehículo, si no es un pick-up de trabajo, sino que es un turismo que te lleva al trabajo, también es una deuda mala. Todas esas deudas malas tenemos que buscar no seguir contrayendo de ese tipo de deudas, no seguir contrayéndolas, y si ya las tenemos, tienen que tener prioridad en nuestro plan de deshacernos de ellas, porque las deudas malas te empobrecen. Sin embargo, existen deudas buenas. Y las deudas buenas son todas aquellas que se adquieren para comprar algo o hacer algo que va a generar ingresos. Esas deudas pueden estar al infinito mientras el banco aguante. Las que quieras tener mientras el banco aguante. Solo asegúrate que las estás invirtiendo en cosas que te van a generar ingresos. Porque si no te va a generar ingresos, Lenín, es que yo quiero decorar la oficina de mi negocio. ¿Eso te va a generar ingreso? Eso no te va a generar ingreso. Eso sería una deuda mala. ¿Es pecado entonces tener una oficina bonita? No, no es pecado, pero hazlo con las ganancias, no con deuda. Tienes que ser muy cuidadoso con las deudas. Lenín, es que es mi luna de miel. Yo me voy a ir de viaje con mi ahora esposa y entonces saqué este préstamo. Mira, mejor vete a hacer una caminata de luna de miel al Cerro Merendón, pero no te endeudes por ese tipo de cosas, porque esos son deudas malas y eso empobrece a la gente. Muchas gracias por la respuesta. Me gusta contestarla con efusividad porque es un gravísimo error que comete la mayor parte de personas. Bueno, de nuevo, gracias, Lenín. ¿Qué pasos nos recomienda seguir para contentarnos con lo que tenemos sin caer en el conformismo?
Excelentísima pregunta. Wow, todas las preguntas son espectaculares. Y esta pregunta la respuesta es crucial para todos. Crucial. Miren, es importante. Es importantísimo tener armonía y paz mental para poder definir planes financieros que te lleven al éxito. Es importantísimo. Y la armonía y la paz mental siempre te la va a dar ese balance de estar bien con Dios, estar bien con tu familia y ser feliz con lo que hoy tienes. 3 cosas: estar bien con Dios, estar bien con tu familia y poder ser feliz con lo que hoy tienes. Eso es vital como punto de partida para lograr la armonía y la paz interior. Porque si no logras tener armonía y paz interior, no vas a poder tener la claridad mental para ver oportunidades de negocio, para ver oportunidades de generar ingresos, para ver oportunidades de generar gastos, de disminuir costos. Se necesita ese escenario de tranquilidad que lo dan estas 3 cosas. Pero, ojo, muy peligroso entrar en el conformismo. El ser humano siempre tiene que tener la cabeza en las nubes y la única manera es que tú dibujes un sueño grande, que tú digas: yo voy a tener una casa de esta y esta manera. O sea, que ese sueño, tú miras tu motocicleta o tu bicicleta y qué linda esta bicicleta, qué feliz, pero algún día voy a tener ese Mercedes que sueño. O sea, el sueño no se debe eliminar. Y hay un ejercicio que yo le llamo visualización. Yo lo hago. En ese diseño de mi plan de vida, yo tengo una parte que se llama visualización. Ahí lo que hago es poner fotografías. Fotografía del carro que sueño, del deportivo que quiero tener, de esto que quiero tener, de la casa que quiero tener, de los viajes que quiero hacer. Fotografías. Esas fotografías, ese proceso se llama visualización. Esas fotografías se van al subconsciente y mi mente anda con esas fotografías. Pero el truco es ser feliz con lo que hoy tienes sin dejar de visualizar a dónde quieres llegar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Excelente, sí, Lenin, aquí Démosle. están bombardeando, Yo pero tengo espacio, yo hasta mañana a las 10 de la mañana que empiece el servicio de la iglesia, yo sigo acá. perfecto. Muy atinada las respuestas y también las preguntas. Muchas gracias. Hay personas que tienen miedo al éxito. ¿Algunos consejos para poder vencer esos miedos? Los felicito por la pregunta nuevamente. Muy buenas preguntas. Vean, hay un libro que se llama Piense y hágase rico, que escribió Napoleon Hill en 1937. Un libro muy famoso, ojalá lo puedan leer. Pero ese libro habla de los 13 principios del éxito. Y antes de hablar de esos 13 principios, en ese libro se describen los 6 temores que dominan al hombre. Cuando yo leo los 6 temores, yo creo que Napoleon Hill no debió perder tiempo en escribir 6 temores. Simple y sencillamente hubiese hablado los temores. Porque la naturaleza de nosotros los seres humanos es el miedo. El problema no es tener miedo. Cuando yo tomé la decisión de salir de Banco del País para dedicarme 100% a mis empresas, a mí me temblaron las piernas. Y atrás de esta silla donde estoy sentado, el 1 de noviembre del año 2013, a las 6:40 de la mañana, yo me puse de rodillas allí a decirle a Dios, a manifestarle a Dios con muchas lágrimas que estaba aterrado porque sentía que me había equivocado. Porque de la noche a la mañana ya no tenía todos los beneficios de ser vicepresidente de un banco importante. Y yo sentía que yo me había equivocado, aunque tenía 3 años de estar planificando esa decisión. El 1 de noviembre del 2013, donde ni siquiera habían transcurrido 24 horas de haber tomado la decisión, de haber salido del banco, yo estaba temblando de miedo. Pero, ¿sabes? El miedo es natural en nosotros los seres humanos. El problema no es tener miedo. El problema es no saber dominar esos miedos. Y la única manera de dominar esos miedos es a través de la visualización. Cuando tú empiezas a soñar con ese mundo grande que quieres hacer, cuando empiezas a ver esa escritura de la fe, que nada te sería imposible, cuando empiezas a pensar que estás con Dios y si estás con Él, nadie va a estar en tu contra. Cuando empiezas a pensar que tienes la mentalidad de trabajar para lograrlo, tienes la humildad para pedir consejo, te garantizo que vas a empezar a sentir que el miedo disminuye y va a surgir algo muy importante.
las ganas de lograrlo van a empezar a crecer. Y cuando las ganas de lograrlo son más grandes que el temor de no lograrlo, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Pero si de casualidad no logras dominar el miedo, te doy un último consejo. Hazlo con todo y miedo, pero hazlo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Perfecto, sí. Muchas gracias, Lenín. En los préstamos hipotecarios, ¿recomienda las llamadas cuotas bombas en estos tiempos de pandemia? La pregunta es importante, pero es peligroso que me malinterpreten la respuesta. Miren, en el mundo de las finanzas personales y empresariales hay un tema que es más importante que la rentabilidad y es el tema de liquidez. Uno en la vida siempre tiene que cuidar tener liquidez. ¿Qué es tener liquidez? Siempre tener suficiente flujo para vivir. Y si alargar una operación crediticia o hacer una cuota bomba para determinados, cuota bomba se le llama a una cuota grande que se deja para el final, se deja para en medio, se deja para varios momentos en la vida del crédito. Por eso se llama bomba, porque es una cuota grande. En inglés se le llama balloon payment. Entonces, siempre tener una cuota bomba puede ayudar a tener un buen manejo de liquidez, y la liquidez es más importante que la rentabilidad, pero es peligroso. Lo peligroso es que realmente si llega el momento de la cuota bomba y tú no has guardado la liquidez para pagarla, ya estás enfrente de un gran problema. Entonces, las personas que tienen operaciones crediticias en las cuales han establecido cuotas bombas, los felicito porque es una jugada muy buena, es una estrategia muy buena para mantener liquidez. Pero si no tienes disciplina para ir guardando ese monto que te va a tocar pagar o ese que lo vas a usar del bono que te van a dar, del aguinaldo que te van a dar en el trabajo, pero la mayoría de las personas, cuando le dan ese aguinaldo en diciembre y en junio, ya tienen 2 años de habérselo gastado, ya lo deben. Entonces, si tú no tienes la disciplina de que esa cuota bomba va atada a ese aguinaldo y que no lo vas a comprometer, puedes tener muy buenos resultados. La estrategia de un balloon payment o de cuotas bombas es extremadamente buena, pero requiere de una disciplina muy grande para que no se convierta en un gigantesco problema. ¿Alguna pregunta más? Pasemos a la siguiente. Vamos. Lenín. ¿Cómo se puede formar un presupuesto cuando no se tiene un ingreso fijo? Yo le voy a hacer una pregunta a la persona que escribió eso. El hecho, no tenemos un ingreso fijo, entonces mira, hijo, este mes sí vas a ir a la escuela, el otro mes no vas a ir a la escuela, entonces dile a la maestra que es incierto tu llegada a la escuela, porque como los ingresos no son fijos, entonces tampoco los gastos los podemos atar de una manera estable. O familia, no todos los días vamos a comer, un día sí, un día no, porque los ingresos no son fijos. La vida en los ingresos puede ser variable y puede ser fijo, pero la vida en los gastos tiene una porción fija. Entonces, nunca pienses en que tus ingresos son variables. Tú siempre tienes que tener un piso de ingresos. Tú tienes que definir tu mínima expresión de gasto. O sea, tú tienes que decir, lo mínimo para que mis hijos no se mueran o yo no me muera, yo tengo que por lo menos comer 3 veces al día y al menos un poquito de arroz y tortilla. Entonces tú defines una mínima expresión de tus gastos para esos que tienen ingresos variables. Y sácate de la cabeza que tienes ingresos variables, porque como mínimo tienes que pelear como un león de día y de noche, vendiendo en los semáforos, vendiendo en los campos, vendiendo acá, chapeando potreros, limpiando casas, porque ese ingreso de ese nivel de gasto mínimo lo tienes que considerar como fijo, porque tienes que pelear y te tienes que meter en la cabeza que jamás vas a tener menos de ese ingreso. Y para eso tienes que pelear como un león para poder generar como mínimo ese nivel de ingresos fijo. Entonces, mi respuesta concreta, toda persona que tiene ingresos variables tiene que pensar que está obligado
a tener un ingreso fijo. Y el ingreso fijo, muchas personas creen que es porque yo trabajo en una empresa, tengo un ingreso fijo. Si tú haces un negocio y vendes elotes en alguna esquina, vendes baleadas en una esquina, también tienes un ingreso fijo porque te tienes que poner como meta un ingreso mínimo de la venta de ese producto porque tu patrón eres tú mismo. Entonces, cuando nos metemos en la cabeza de que tenemos ingresos variables, entonces también nos metemos en la cabeza que el día que tengas cero ingresos es normal y no puede ser normal para ti. Yo soy una persona de ingresos variables porque tengo negocios, pero yo en mi cabeza, yo tengo metido una variable, un elemento de ingreso fijo que lo voy a conseguir, así me toque quedarme en esta oficina hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque tengo cierto nivel de obligaciones, de préstamos por pagar, de gastos que tengo que asumir, que no me puedo dar el lujo de pensar que mi ingreso en algún momento puede ser variable. Entonces, esa es la mentalidad para aquellos que tenemos ingresos variables. Muy bien. Esta es la penúltima, Lenín. Esa pregunta me gusta muchísimo, muchísimo. Perfecto. Miren esa pregunta, por favor, escuchen bien la respuesta porque ayer casualmente en la noche discutí con una persona este tema. La cultura latina es que si no tienes casa, estás fracasado. Una cultura completamente absurda. Porque ¿quién te dijo que tener casa es una representación de éxito? Recuerda que la casa es una generación de gasto. Sin embargo, hay una cultura tan arraigada que nos sentimos exitosos cuando tenemos casa. Quiero decirte que cuando yo era un jovencito de 23, 25 años, empecé con mi primera casa. Un día, yo fui a esa casa, en la noche estaba en la casa, y empecé a ver cuántos intereses yo estaba pagando por esa casa. Y había leído un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y dije yo, voy a vender la casa. Y yo sabía que me iba a traer el mundo encima. ¿Por qué? Porque cuando uno compra casa, lo primero que hacen nuestros padres es sentirse bien orgullosos. Mi hijo está prosperando. Porque tenemos atado el concepto de prosperidad con tener casa. Entonces yo sabía que después de que la familia había dicho, tanto la familia de mi esposa Bessie como mi familia, habían dicho, wow, algunos de ustedes conocieron esa casa en la colonia San Jorge de Sula. Algunos decían, mi familia, wow, Lenín ha prosperado, Lenín está prosperando. ¿Y qué tal la noticia que les llevaba después de que la casa la había vendido? Porque no quería pagar ese préstamo. Esa noticia no era fácil, pero mi idea era vender la casa para con el vuelto comprar unos terrenos, con esos terrenos construir unas casas, ganarme un dinero y así hacer un tema de rotación de dinero para poder tener un capital que me permitiera tener una casa después. Ese concepto, para quienes pensamos de esa manera, es absolutamente válido. Sin embargo, yo considero también válido a las personas que quieren tener su casa. Eso da seguridad patrimonial, da seguridad a la familia. Y no es malo. Yo digo, está bien, está muy bien. Solo que te quiero dar un consejo muy claro. Mira, y ponle mucha atención porque muchas parejas jóvenes fracasan por una mala decisión en este tema. Comprar una casa es un proceso de varios pasos. Sueña con esa mansión de 5 habitaciones, 28 no sé qué cosas, sala, comedor, sala familiar, piscina. Sueña, no es malo soñar. Pero compra la primera casa que te permita avanzar en un primer paso. Nunca te enamores de los bienes, no te enamores de esa casa. Compra esa casa pequeña que tiene solo 2 habitaciones, que de repente no está en un barrio tan maravilloso, pero ya estás tú invirtiendo en esa casa y no te enamores de ella. Véndala, dala como prima para la siguiente. Déjame decirte que en la casa que yo vivo hoy, que es mía, es propia, es mi quinta casa. Mi quinta casa. Primero viví en una cuartería en Choloma, después viví de arrimado en la casa de mi suegra, en un cuartito ahí que vivíamos, después viví allá en la San Jorge de Sula, después viví en la colonia Universidad y hoy vivo en mi casa actual. 5 casas, 5 casas, he ido pasando de una a otra. Así de que no pretendas tener en tu primera casa esa casa de tus sueños. Tu primera casa tiene que ser lo que puedas pagar y asegúrate
asegúrate, aunque el banquero te diga otra cosa, que tu cuota a pagar nunca represente más del 38 a 40% máximo de los ingresos que tú tienes con tu esposa o tu esposo. Si se pasa de eso, te garantizo que vas a sufrir. Te garantizo que vas a sufrir. Punto número 2, muy importante. Comprar una casa no es un tema de que hoy lo pienso y mañana ya quiero la casa. Es un plan que puede tomar de 2 a 3 años. Lo primero que tienes que hacer en esa decisión es empezar a ahorrar. Porque si tú pretendes comprar una casa donde no vas a dar una prima, déjame decirte que puedes engañar al banco, puedes engañar a la empresa o juntos pueden engañar al banco, a la empresa con la que vas a comprar la casa, pero el afectado vas a ser tú. Porque al no dar una prima, las cuotas, los cargos de intereses van a ser tan altos que te van a hacer sufrir. Entonces, mi recomendación, primer punto, compra lo que puedas pagar y no te preocupes por si no calza con la casa de tus sueños. Acuérdate que este es un proceso. Esa es la primera, quizás en la casa número 10 vas a lograr tener la que has soñado. No te preocupes. Esa, la 1 la vendes y la das de prima para la 2. La 2 no era, la vendes y la das de prima para la 3 y así sucesivamente es un proceso. Y número 2, nunca compres una casa si no has ahorrado para una prima. Lenín, ¿y qué nivel de prima debería ser? Debería ser de 10% como mínimo. Como mínimo. Y si no has logrado ahorrar para eso, empieza a ahorrar para tener una prima. Porque si compras casas sin dar una prima, el único que sale dañado eres tú. Porque las cuotas te van a salir colosales. Bien, la otra pregunta. Muy bien, en este tiempo es sabio invertir en un negocio con recursos propios y sin deudas malas. En todo tiempo es extremadamente sabio invertir en negocios para quienes tienen la mentalidad de negocio. Recuerda que ya dije allá que hay riesgo para aquellas personas que nunca han hecho un negocio en su vida y hay riesgo también para aquellas personas que se van a dedicar a un negocio en lo cual no lo conocen, no tienen experiencia, no les gusta, tienen riesgo. Tienen riesgo. En la vida empresarial o en la vida de los negocios hay dos fases. La primera que constituye el mayor riesgo, que es en la que uno debe concentrarse en ese tipo de negocios que mencioné con esas características. Y la siguiente ya es cuando estás ganando plata y ya puedes diversificar y meterte a cualquier tipo de negocio. En todo momento, escucha bien lo que te voy a decir, en todo momento es viable hacer negocios, pero el mejor momento es el momento de crisis. En todo momento es viable hacer negocios, pero el mejor momento es el momento de crisis, porque es donde están las mejores oportunidades para todo lo que puede estar directamente relacionado con el negocio. Cuando a mí me hacen la pregunta, Lenín, ¿qué negocio crees tú que es rentable? Yo te contesto con absoluta contundencia, todo negocio es rentable. Si nosotros nos ponemos a investigar quién se ha hecho millonario en cierto tipo de negocios, vamos a encontrar en cualquier rincón del mundo que hay una o más personas que se han hecho millonarios con ese negocio. El tema no es cuál negocio es rentable. Todo negocio es rentable. Depende quién lo está gestionando y cómo lo está gestionando. Porque para tener éxito se necesita enfoque, pasión, entrega, humildad, pedir consejo. No pidas consejo a las personas equivocadas. Yo no le puedo ir a pedir consejo a una persona de cómo mejorar mis problemas de deudas, de tarjetas de crédito, si esa persona la tiene demandado un banco porque no paga. Yo no le puedo pedir consejo a una persona de cómo mejorar mi matrimonio si esa persona está en proceso de divorcio. Entonces, un punto muy importante que te lo dije hace un rato, no hables de tus problemas financieros con cualquier persona, pero asegúrate de estar hablando con quienes tienen resultados. No que tienen el verbo y la palabra, con quienes tienen resultados. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo encantado aquí, yo me puedo quedar aquí todo, a mí me fascina este tema y podemos... Ahorita vamos con la otra, Lenín. Démosle con las 100 que hacen falta. Perdón, esa no es. Esta es. ¿Qué piensas de la opción que dan los bancos para financiar una compra a 12 meses o más sin intereses? Mira,
En matemáticas, que ya es una cosa que quiero decirte muy claro a todos, en matemáticas hay un concepto que se llama el valor del dinero en el tiempo y está integrado por dos fórmulas, valor presente y valor futuro. Para poder decidir si esa opción que está dando ese banco es viable, conviene, entonces es importante hacer uso de estas fórmulas para poder evaluar. Pero yo no quiero que te metas en enredos matemáticos. Yo te voy a dar la respuesta. Yo te voy a dar la respuesta de una manera muy fácil. Mira, el primer punto. Quiero que esta noche te lleves el concepto que yo tengo sobre ganga. Ganga es algo que yo necesito comprar y que tiene un descuento cualquiera. Pero si un producto está con un descuento de 99.99% o un banco lo está financiando a 0 intereses por 12 meses o por 120 meses, si yo no lo necesito, eso no es ganga ni es una buena opción para nada. ¿Ok? Primer punto es si tú necesitas eso que vas a comprar. Vamos a asumir entonces ahora para responder que sí lo necesitas. ¿Ok? Déjame decirte que en los análisis de valor presente de esas cuotas futuras a 0 intereses, los bancos tienen una picardía, diría yo, pero hablando en el buen sentido, como una estrategia mejor. Y es una comisión que cobran a quienes hacen ese tipo de operaciones. Esa comisión que cobran te la deducen, hacen dos cosas. Te cobran la comisión por anticipado y la primera cuota de los 12 meses te la cobran por anticipado. Entonces, al pagar esa comisión, aunque tú después te digan que estás pagando 0 intereses, te sale tan caro o más caro que un préstamo. Te repito, te sale tan caro o más caro que cualquier préstamo. ¿Cuándo? Cuando la comisión es de 2, 4, 6, 8, 10% de comisión y cuando el periodo es de 12 meses. Te lo digo que lo he hecho el análisis al revés y al derecho y te lo digo con absoluta contundencia. Pero hay algunos bancos que tienen ese proyecto a 36 meses con una comisión de 4%, de 6%. Y déjame decirte, te voy a contar que matemáticamente cuando la comisión es de 4% o 6% y el plazo no es de 12, no es de 24, sino que de 36 meses, equivale como que si te estuvieran dando un crédito de 2.85 mensual o de 4.80 mensual. Por lo tanto, es tremenda ganga esa tasa de interés. Pero ¿en dónde está la jugada de los bancos? En la falta de dominio propio, la falta de control y la falta de disciplina presupuestaria. Porque cuando te llega la primera cuota, la segunda cuota a pagar, la primera, la segunda, la tercera, la mayoría, el 99.99% de las personas no la pueden pagar. Entonces ya les queda, dentro de la tarjeta de crédito, ya les queda como financiamiento. Entonces ya empiezan a pagar las escandalosas tasas de interés que tienen las tarjetas que superan el 5% mensual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La indisciplina te lleva a que lo que era bueno a 36 meses con 4 o 6% de comisión se convierta en algo muy pésimo por la falta de disciplina, donde no terminas pagando la cuota, entonces ya no es de contado. Terminas financiándola y ahí se te convierte en una carga financiera que puede afectar tus finanzas. Muy bien. Si quiero generar dinero para el presupuesto familiar, ¿qué me aconsejas? ¿Un negocio de compra y venta o de producción? Bueno, te voy a contestar esa pregunta en dos ópticas. La primera que te la voy a contestar es en la óptica de un hondureño que quiere el bienestar para su país. Nada ayuda más a una economía que la producción, porque a través de la producción tú logras dos cosas: transformas una materia prima, una tela la conviertes en mueble, una simple varilla la conviertes en un balcón o en una puerta, un simple trozo de madera lo conviertes en un mueble. Entonces tú estás agregándole valor a las materias primas
y eso ayuda al desarrollo económico del país. Por otro lado, a través de la producción, tú puedes generar empleo. Y al generar empleo, tú estás ayudando al país, estás contribuyendo a la mejora del país. Sin embargo, la producción representa alto riesgo. Y si tú no tienes un buen manejo del costo, de la eficiencia, del manejo técnico de esa producción, vas a fracasar. Porque de todos los giros económicos que existen en cualquier sociedad, transformar materias primas, producir, representa mayor riesgo. Si bien es cierto, representa mayor beneficio a la sociedad, al empresario o a la persona en particular que lo está haciendo, representa mucho riesgo. Sin embargo, el giro de comprar, vender, pleca, comercio, es de menor riesgo para quien lo ejecuta, pero de muy mal impacto para el país, porque no hay conversión de materia prima, no hay mucha generación de empleo, entonces no hay generación de valor agregado y los países que solo se dedican a comercializar terminan teniendo problemas. Por eso es que en las leyes que existen, los bancos están obligados a que parte de su cartera crediticia la tienen que tener invertidas en el sector producción, porque si no hay producción, el país puede colapsar. Perfecto, Lenín. Esta sí es la última de las últimas, ¿verdad? ¿Qué consejo nos das para manejar nuestro presupuesto cuando hay gastos inesperados como una enfermedad o accidente? Bueno, quiero decirte algo. Yo siempre considero que no existen los gastos inesperados porque lo inesperado es algo natural en la vida de todo ser humano. Lo que no sabemos es cuán grande va a ser ese gasto o en qué momento va a llegar. Repito, lo inesperado siempre es natural en la vida de todo ser humano, en la vida de todo negocio, en la vida de toda empresa. Por lo tanto, en todas las empresas que se hacen presupuestos, siempre hay un renglón para gastos inesperados, porque ya se sabe que eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros en la vida se nos olvida que lo inesperado va a ocurrir en cualquier momento. Lo que no sabemos es cuándo y en qué tamaño, pero que va a ocurrir, va a ocurrir. Entonces, lo primero es que en tu planificación presupuestaria, tú siempre tienes que tener un ahorro que esté disponible para cualquier gasto inesperado. ¿Ok? Siempre. Entonces, partamos por el ordenamiento de tu presupuesto. Tienes que meterte en la cabeza que lo inesperado va a ocurrir. Entonces, si va a ocurrir, no es inesperado. Lo que no sabemos es en qué momento va a ocurrir y de qué tamaño va a ser. Entonces, mi primer consejo sobre este tema es que no dejes de considerar los inesperados en tu presupuesto. Ahora, si ya lo tienes, si ya ocurrió, pues hermano, ahí nos toca enfrentarlo y toca poder ir a tu presupuesto y de empezar a determinar qué cosas puedes eliminar para poder enfrentar el pago de ese gasto inesperado. Cuando un gasto inesperado llega y tú no tienes la liquidez, pues tienes varias opciones. O vendes el televisor de tu casa, vendes el refrigerador, vendes los muebles, o vas donde un amigo, un vecino, un pariente que te preste algo de urgencia, porque no tienes opciones. Tienes que hacerlo. Pero una vez que ya has concretado el gasto, que ya tienes la deuda, que alguien te ayudó, tienes que ser radical en ir a revisar tu presupuesto para empezar a hacer reducciones. Lenín, es que no podemos vivir sin cable de televisión. ¿Quién te ha dicho que no puedes vivir sin cable de televisión? Prueba. Prueba a quitarlo por lo menos 6 meses el cable de televisión de tu casa y me cuentas a los 6 meses quién está muerto en tu familia porque no tienes cable de televisión. Entonces, la vida tiene que tener disciplina. Y cuando tienes un gasto inesperado y no te lo tenías, no tenías ninguna reserva, no tenías ningún ahorro para eso, pues te toca enfrentarlo o sufrirlo. Pero no hay otra opción. No hay otra opción. Así es de que si te toca hacerlo, vende algo, pide a alguien que te preste, no importa si es con tasa de interés, el dinero no es regalado, pídelo y
monta una disciplina y una cultura para poder reducir gastos que te lleven a pagar. Pero si todavía no te ha ocurrido, no te comas todo lo que estás ganando. Guarda para lo inesperado, porque lo inesperado va a ocurrir. Muy bien, Lenín, muchas gracias. Un fuerte aplauso. El trabajo, todas las preguntas. Esto requiere mucha preparación, ¿no? Y pues tu experiencia de muchos años, pero gracias, valiosísimo. Mucha gente está conectada aún, es por lo interesante que han estado las respuestas, y muchas gracias de nuevo.